8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el Radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz y se incorporan a esta hora con nosotros. Hemos alcanzado ya el martes 26 de agosto de 2025 y estamos iniciando esta jornada con chubascos dispersos en el Cantábrico, cielos despejados en el resto de España y temperaturas, pues fíjense, no demasiado frescas. 22 grados marcan ahora los termómetros en Cádiz, 23 en Ciudad Real, 20 en Huesca, 22 en Tarragona o 18 en Valladolid. Hoy vamos a rozar los 40 en amplias zonas de Baleares, Aragón, Cataluña o Andalucía, así que mucha precaución. A partir de mañana ya le adelanto que comenzarán a bajar. Además de los avisos por calor, también tenemos en alerta por lluvias a Zaragoza, Huesca y Lérida, chubascos que se darán entrada a la tarde y que no se descartan en puntos del interior peninsular. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados, camino de los 36, la máxima nacional en Lérida con 39, la mínima en Lugo con 13. Bueno, yo imagino que a esta hora la mayoría de los miembros del gobierno ya habrán llegado al Palacio de la Moncloa. Allí les espera Pedro Sánchez, que llegó ayer procedente de La Mareta tras poner punto final a su largo periodo vacacional y que va a retomar la actividad política presidiendo a partir de las 9, es decir, en menos de una hora, la comisión interministerial encargada de relanzar el Pacto de Estado contra el Cambio Climático. Hace apenas una semana, poco más de una semana, en el marco de su visita a Galicia para conocer in situ la evolución de los incendios, el líder del Ejecutivo recicló a modo de anuncio este Pacto de Estado que ha permanecido guardado en un cajón durante años y al que ahora, de alguna manera, intentará dar forma. Concluida esta reunión, alrededor de las 10 va a presidir el Consejo de Ministros, que será el primero de este curso político y que tiene previsto abordar varios asuntos. Uno de ellos, la aprobación del decreto ley que ultimará el reparto por la península de más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados que ahora mismo residen en Canarias. El Ejecutivo baraja la idea de que esos traslados, o barajaba la idea de que esos traslados comenzaran pasado mañana. Digo barajaba porque hoy ya hay informaciones al respecto que apuntan que como mínimo los primeros traslados no comenzarán hasta finales de septiembre. El ministro Ángel Víctor Torres pide colaboración a las autonomías. El Partido Popular acusa al Gobierno de carecer de una política migratoria clara y definida, y desde Canarias el portavoz del Ejecutivo Insular pide celeridad en los traslados. Sí, que es aplicar la ley y por tanto no se puede negar. Las comunidades del Partido Popular no se puede negar ante un... Pero si dicen no hay espacios, ¿ustedes dónde dejan a estos chavales? Espacios hay indudablemente. Si hay 4.000 menores en Canarias, con 2 millones de habitantes y 8 islas fragmentadas, o tenemos decenas, centenares de menores en Ceuta y en Melilla, ¿quién va a afirmar que no hay en Madrid, en Barcelona, en cualquier lugar? Esta crisis migratoria nacional que ha devenido en estructural por parte de un gobierno ausente, un gobierno que no tiene política migratoria. No hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Y este gobierno no tiene política migratoria porque le da igual los inmigrantes como le da igual todos los españoles. Ellos están en sobrevivir. La situación de emergencia sigue plenamente vigente en la Comunidad Autónoma Canaria. El ritmo al que se están produciendo las derivaciones es totalmente insuficiente para revertir la situación de hacinamiento en la que nos encontramos. En paralelo, el Consejo de Ministros también empezará a tramitar las ayudas para los afectados por esta ola de incendios que ha calcinado ya más de 400.000 hectáreas en España y que aún no ha concluido, conviene recordarlo. Se va a declarar como zona catastrófica las áreas afectadas y además, según avanza hoy el diario El País, se incluirán en el paquete de ayudas otras catástrofes naturales que se han registrado en los últimos meses, todo para reforzar el mensaje de que España padece una emergencia climática. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a algo nuevo, nos estamos enfrentando a los efectos del cambio climático que trae riesgos y catástrofes de una dimensión que no habíamos conocido hasta ahora, porque se repiten más, porque son más agresivos, porque generan muchísimo más daño.
Ayer la encargada de defender esa teoría fue la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ya acostumbrada a ejercer de altavoz monclovita. Mientras estén reunidos en el Consejo de Ministros, entiendo que mirarán de reojo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, ya que a la misma hora, a las 10 en punto, se reúne la Diputación Permanente para estudiar las 9 solicitudes de comparecencia registradas por el PP para que el presidente y varios de sus ministros rindan cuentas por los incendios, la corrupción o la crisis migratoria. Esta tarde, algunos de ellos empezarán a desfilar por el Senado para explicar cómo ha gestionado el Gobierno la crisis de los incendios. La primera en hacerlo será Margarita Robles, la ministra de Defensa, que acude con la intención de cuestionar el papel de los varones del Partido Popular. Yo he oído muy pocas palabras de agradecimiento a los dirigentes del Partido Popular y, por tanto, la comparecencia va a poner de manifiesto lo que el Gobierno de España, lo que las Fuerzas Armadas han hecho desde el día 2 y también a decir lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho, porque las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. Rubén Fernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Bueno, ya digo, comenta hoy el diario El País que el Consejo de Ministros va a incluir otras catástrofes naturales en ese paquete de ayudas. También comenta la posibilidad de que se actualicen las directrices que han de tener en cuenta comunidades autónomas y ayuntamientos para elaborar los protocolos de prevención frente a incendios. Entiendo que es una manera de seguir ideologizando esta crisis y de situar el foco sobre las administraciones locales y regionales. Sí, porque incluso antes del Consejo de Ministros habrá una reunión previa de la Comisión Interministerial del Cambio Climático, así que está claro que el marco que quieren fijar, que es culpa del cambio climático y no tanto de los pirómanos, y de paso también ocultar esa inoperancia, esa incompetencia a la hora de coordinar las diferentes administraciones, como quedó evidenciado en esta última crisis, que repite los mismos errores que, por cierto, ya vimos en la crisis de la Dana. Y el Gobierno vuelve de vacaciones con un Consejo de Ministros que dará luz verde a la declaración de zona catastrófica de los incendios, que es el plato estrella de este primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Oye, Rubén, ¿cómo ha sentado en Moncloa ese plan integral contra incendios que anunció ayer el líder de la oposición? Pues de momento guardan silencio. Se pronunciará hoy ya la portavoz Pilar Alegría sobre estas iniciativas, como por ejemplo la pulsera que quiere poner o que propone Feijóo a los pirómanos, así que vamos a escucharle con atención, pero de momento no ha habido gran entusiasmo ni tampoco ha habido grandes críticas por parte del Gobierno, que quizás están preparando el argumentario para esta misma mañana. Decía Rubén que Sánchez y sus ministros mirarían de reojo lo que ocurre en la Diputación Permanente. No sé si ha habido contactos con algunos de los socios para frustrar algunas de estas comparecencias y, en paralelo, ¿cuáles son las que más preocupan? Sí, contactos siempre hay con los grupos y la que más preocupa es la que pretende citar al presidente del Gobierno para hablar de corrupción y también de este nuevo procesamiento a Begoña Gómez ya por parte del juez Peinado. Y preocupa porque en septiembre es cuando el Gobierno quería establecer una especie de cortejo parlamentario para sondear a los grupos para ver si estaban dispuestos o no a respaldar los presupuestos. Y evidentemente que comparece el presidente del Gobierno, que la corrupción vuelva a ser el centro de atención, pues no es lo que más guste al Ejecutivo, no es lo que más guste a Moncloa, porque volvería otra vez a distanciarse con los socios y volvería a tenerse presente los escándalos de corrupción, aunque no es la única comparecencia que preocupa. Por ejemplo, está la de Ana Redondo, la ministra de Igualdad, a la que el Partido Popular también solicita que comparezca para ver qué medidas ha tomado por el caso Salazar y también por el caso Koldo y Ábalos, con esas conversaciones a las que se repartían prostitutas. Y también está otra muy llamativa, la que pide la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para explicar ese contrato con la empresa china Huawei, que por cierto preocupa y mucho en Bruselas, como ya ha quedado demostrado. Esas son las 3 comparecencias. Hay más, hay una batería que también piden, por ejemplo, que comparezca el ministro de Transportes, Óscar Puente, por el caos ferroviario de este verano, pero bueno, en el Gobierno ya están habituados a las comparecencias de Óscar Puente por este asunto, y dicen que, bueno, que es una más y que ya lleva una retahíla de comparecencias explicando
pues el caos en Renfe. El presidente del Gobierno retoma hoy la actividad. No sé cómo afronta este inicio del curso político, teniendo en cuenta que muchos tienen la sensación de que estamos ante un otoño determinante para el futuro de la legislatura, que se pueden precipitar muchos acontecimientos en los próximos meses. Sí, porque todo está a expensas del calendario judicial, de si salen nuevos informes de la UCO. Sabemos que hay nuevos informes que se estaban preparando, que bueno, podrían salir de nuevo los nombres de Ángel Víctor Torres. Veremos hasta dónde llegan y si son tan explosivos como los de Santos Cerdán o no. También está la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Vamos a ver hasta qué punto esos informes son, bueno, pues contienen algo nuevo o son, bueno, pues explosivos como pudo ser el de Santos Cerdán, o por el contrario van a ser más tranquilos. Así que a expensas del calendario judicial, y sobre todo el gobierno lo que quiere es tratar de sacar adelante unos presupuestos. Hay que recordar que llevamos 2 prórrogas presupuestarias, que en esta legislatura todavía no han conseguido sacar unos presupuestos, que todavía no se ha presentado, por ejemplo, ni lo más básico, el techo de gasto. El gobierno sí que está, bueno, pues dando especial énfasis a los presupuestos. Ayer, por ejemplo, salía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a solicitar a los partidos que esta vez apoyen los presupuestos, y es a lo que el gobierno más le preocupa, que puedan sacar unos presupuestos, porque la verdad, ir a una tercera prórroga ya levanta las dudas entre algunos de los socios, que considerarían que esta ya sería una legislatura muerta, porque ya no se sacaría ni siquiera al Ecuador, a la legislatura, unos presupuestos. Es muy interesante el asunto de los presupuestos, porque efectivamente no solo el presidente del Gobierno, que lo hizo antes de marcharse de vacaciones, también varios ministros a lo largo de este mes de agosto han empeñado su palabra de alguna manera, asegurando que presentarán esos presupuestos en el Congreso de los Diputados, a diferencia de lo que han hecho en años anteriores, donde han renunciado a presentar las cuentas públicas ante la falta de apoyos. Claro, lo que ocurre es que ya hemos visto a Esquerra amagando con tumbar los presupuestos, Puigdemont también de alguna manera valorando la posibilidad de que haya cambios a partir de otoño. No sé si teme el Gobierno que sus socios vayan distanciándose a medida que avancen los meses y se acerque la cita con las urnas, también en función de cómo se desarrolle el calendario judicial. Es decir, hay un contexto que desde luego parece no favorece esa negociación. Sobre todo que no favorece ya no una negociación, ¿no?, sino un respaldo parlamentario, ¿no? Lo cierto es que los socios es muy difícil que tumben al gobierno al unirse con sus votos al Partido Popular. En el gobierno están tranquilos porque saben que es muy complicado una moción de censura, es prácticamente inviable, pero sí que cada vez les pasa más factura respaldar al gobierno. Entonces no se van a ir a una moción de censura con el Partido Popular, no les van a tumbar por ahí, pero sí que evidentemente van a bloquear, porque no les interesa sacar adelante muchas de las iniciativas del gobierno. Entonces estamos en un punto muerto, ¿no?, ni hacia un lado ni hacia el otro, y la legislatura ya da la sensación también entre los propios socios del gobierno que es una legislatura muerta, que está todo varado, que no se está sacando nada adelante ni para su propio beneficio, pero tampoco en lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la sensación cada vez es de más pesimismo, ¿no?, también por parte de los socios. En Podemos, leí ayer, sospechan que el Gobierno va a utilizar un hipotético rechazo a los presupuestos para adelantar las elecciones. No sé si se trabaja ya en fórmulas para precipitar el final de la legislatura, precisamente pudiendo culpar a los demás, ¿no?, de ese adelanto de elecciones. Eso siempre es algo de lo que se ha especulado también dentro del propio partido, aunque oficialmente el discurso es que van a seguir hasta 2027. Pero siempre ha habido un rum de un super dominio electoral en 2026, coincidiendo quizás con las andaluzas, porque es el principal granero de votos hasta hace unos años del Partido Socialista. Entonces es una comunidad en la cual es cierto que ahora es una fortaleza, es muy fuerte para el Partido Popular a nivel autonómico, no tanto en las generales, donde la diferencia se reduce. Entonces probablemente igual a Sánchez le interese unir el destino y con María Jesús Montero hacer esa dupla de un superdomingo electoral. Eso es algo que lo que siempre se ha especulado, de lo que algunos no ven con malos ojos dentro del partido, y probablemente ahí esté una de las salidas que Pedro Sánchez pueda utilizar
si no sale adelante los presupuestos, porque 2026, hay que recordar, en primavera de 2026 es año electoral en Andalucía, es año en el que toca los comicios y en el que Juanma Moreno, según todas las encuestas, va a revalidar la Junta de Andalucía. Ya por último, el presidente insistió antes de irse de vacaciones que otoño no traería consigo una crisis de gobierno profunda, más allá de cambios quirúrgicos, como la salida de María Jesús Montero para ser candidata del PSOE en Andalucía. No sé si esa idea se mantiene o si ha habido alguna reflexión al respecto y puede haber cambios. Claro, ahí ya está la cuestión del presidente del gobierno, hasta dónde llega su credibilidad, y la verdad es que siempre ha habido nervios entre los ministros cuando se habla de crisis de gobierno. Es cierto que a María Jesús Montero hay que dar una salida. Lo que dicen es que va a ser cuando ya estén convocadas prácticamente las elecciones andaluzas, que todavía queda tiempo, que todavía Juanma Moreno no los ha convocado en la fecha que corresponde, y que de momento ella va a seguir. Hay que recordar que también hay muchos ministros que deberían mantenerse para tratar de rentabilizar la visibilidad que les da el gobierno, porque son aquellos que van a ser candidatos en las elecciones autonómicas. Estamos hablando de Diana Morante en Andalucía, de Pilar Alegría en Aragón, y luego hay ministros que han entrado nuevos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, Sara Agesen en el Ministerio de Transición Ecológica, o, por ejemplo, el ministro de Economía, que ha sido unas grandes sorpresas, ¿no? Porque ha venido a sustituir a Nadia Calviño y se ha convertido de la noche a la mañana en el mejor valorado del gobierno. Pero siempre ha habido ministros que están en la cuerda floja, como Fernando Grande Marlaska, y que no sabemos en qué momento el gobierno podría utilizar un revulsivo para cambiar algunas de las principales carteras. Rubén, seguimos escuchándote en la radio y leyéndote en Libertad Digital. Un saludo. Un saludo. Estas 50 medidas obedecen a una serie de objetivos. En primer lugar, dar atención ágil e inmediata a las personas afectadas. En segundo lugar, recuperar los pueblos, los entornos y los empleos destruidos. En tercer lugar, garantizar, en la medida de lo posible, que una tragedia de estas dimensiones no vuelva a ocurrir. Y este plan, insisto, lo remitiremos de forma inmediata a las Cortes Generales. Y adelantándose al gobierno, este lunes el líder de la oposición ha presentado su propio plan integral contra incendios, un catálogo de 50 medidas que ha querido poner en valor el propio Alberto Núñez Feijóo, asumiendo su presentación tras reunir al comité de dirección del Partido Popular. Lo vemos hoy en algunos titulares de portada de los periódicos. Feijóo al menos logra marcar la agenda política en este inicio de semana, pero más allá de eso presenta un plan contra incendios que a su vez es una alternativa al discurso del gobierno, porque si el gobierno habla del cambio climático, el Partido Popular pone el foco en los pirómanos, pidiendo reforzar las medidas de control contra ellos. En definitiva, frente a la perspectiva, insisto, ideológica con la que afronta el Ejecutivo esta crisis, el Partido Popular apuesta por el pragmatismo. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya digo, independientemente de que tenga más o menos recorrido este plan integral contra incendios, dijo ayer Feijóo que lo iba a presentar en las Cortes, al menos ha conseguido que el Partido Popular lleve la iniciativa, ¿no? en esta semana, no ir a rebufo de los demás. Sí, en este caso parecían haberle tomado la medida a Pedro Sánchez, sobre todo cuando en plena ola de incendios comparecía el presidente del Gobierno anunciando una medida estrella que tiene bastante más de ideología, ¿no?, que de pragmatismo, como decías tú, y con un catálogo de medidas muy concretas y detalladas que van a poner encima de la mesa para, de alguna manera, romper esa estrategia del Ejecutivo de decir, veis, es que el Partido Popular no tiene voluntad de atajar este problema de los incendios, cuando en su momento se vieran obligados a rechazar ese pacto por la emergencia climática, como ya anunciaba el propio Pedro Sánchez, que marca sin duda una línea distintiva con la derecha, puesto que es complicado que se sumen a un acuerdo que ya establece como única causa de lo que estamos viendo pues esas altas temperaturas, ¿no? Y el decálogo en sí de Alberto Núñez Feijóo incluye otros motivos, como por ejemplo ese abandono del campo, ¿no? Y pide medidas para desbrozar, por ejemplo, los montes, lo cual ya augura que seguramente no habrá ningún tipo de pacto de Estado entre ambos partidos. De alguna manera logra cortocircuitarlo, ¿no?, adelantándose con este plan. Habla Maite en ese plan de mejorar las labores de prevención y planificación contra incendios. Sin embargo, hay que recordar que esta es una responsabilidad autonómica. No sé si se puede interpretar como una pequeña enmienda a la gestión de los varones.
Bueno, no más por ese lado. Evidentemente, el propio Feijóo dijo ayer que todos tienen que asumir responsabilidades, pero también en la prevención pone mucho énfasis en el hecho de precisamente las políticas verdes que han estado impidiendo en muchos casos pues desarrollar esta labor, y también la falta de inversión por esa ausencia de presupuestos generales del Estado, que llevamos ya 3 años sin cuentas públicas, lo que de nuevo dificulta que las comunidades autónomas pues puedan de alguna manera enfrentarse tanto a la prevención como después a la extinción de las llamas. Hubo varios momentos interesantes ayer en la rueda de prensa de Feijóo. Uno de ellos, por ejemplo, cuando le preguntasteis por las palabras de Margarita Robles a propósito de cómo había criticado en los minutos previos la gestión de los presidentes autonómicos. Vamos a escuchar esa respuesta. Ahora, lo que usted me acaba de referir de la ministra de Defensa, no esperaba que la ministra de Defensa tuviese esa valoración. Desde luego no es la que le traslada a los presidentes autonómicos en privado. Me sorprende. ¿Te consta que en privado haya comentado la ministra de Defensa algo distinto? Que esté, no sé si elogiando, pero respetando, en fin, la gestión de los presidentes autonómicos, pero públicamente, como hacen otros ministros, esté criticándola. Bueno, es que ya desde las propias declaraciones de la ministra, si uno no las analiza bien, como que venía a decir que iba a marcar un punto de inflexión, ¿no?, lo que había estado defendiendo hasta ahora, porque iba a desvelar. Muy enfadada se la veía además con esas críticas de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que iba a desvelar, como digo, pues una posición que hasta ahora no había puesto sobre la mesa, por el hecho, yo creo que más dolida a nivel personal y político por las críticas, como digo, de los ejecutivos autonómicos al hecho de que haya habido falta de medios, especialmente militares, por parte del Ejército, que a fin de cuentas es su competencia. Yo creo que la coordinación en lo que es la práctica, sí que desde el principio se ha hablado de que con el Ministerio de Defensa ha sido algo más sencilla entre administraciones, que como hemos visto en otros casos, como el ministro de Transportes, que se dedicó pues a repartir bilis, no podríamos decir desde el primer momento, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o incluso el propio presidente del Gobierno. Y efectivamente, si Feijóo hace referencia a eso, es que tenía más de exposición pública y de escenografía, lo que estaba diciendo Margarita Robles. Yo creo que igual de cara quizá a esa comparecencia que tienen previsto llevar a cabo esta tarde en el Senado, ¿no?, a petición del PP. Precisamente por ello te quiero preguntar, porque efectivamente la ministra de Defensa inicia esta tarde esa ronda de comparecencias. ¿Cómo enfoca el Partido Popular estos interrogatorios? Bueno, pues muy volcados en este asunto, no van a desviar en ningún caso la atención, porque lo hemos visto en el caso del presidente del Gobierno. Le preguntábamos por el inicio del curso político y no quería ni siquiera hacer alusión al mismo. Sobre todo yo creo que más por la falta de coordinación, ¿no?, que hemos visto entre administraciones para que exista al menos un protocolo, que es en lo que ponen mucho hincapié en el Partido Popular, sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones cuando hay distintas administraciones implicadas, y especialmente ahora que se trata de distinto color político, y sobre todo ese catálogo que piden de medios disponibles al que las comunidades autónomas pueden recurrir en un momento dado para conocer qué es lo que hay a disposición y así solicitarlo con mayor celeridad. Yo creo que estos son los dos puntos clave en los que se va a incidir en el interrogatorio, además de esa falta de gestión, podríamos decir, de los propios efectivos, de esa descoordinación absoluta a la hora de recibir órdenes por parte de los militares que estaban en el campo en ese momento, también de la emergencia de protección civil, ¿no?, con esta directora también criticando la labor de los gobiernos autonómicos para de alguna manera también no solo ir al choque político, que es en lo que en las últimas horas hemos escuchado han incidido ambos partidos, e intentar de alguna manera aparcar las disputas, viendo que efectivamente les perjudica de cara a los ciudadanos, y presentar más esos interrogatorios con un carácter útil, ¿no?, utilitario, de resolver los problemas, sobre todo de cara a futuro. Le preguntaba antes a Rubén, hoy tenemos en el Congreso Diputación Permanente a partir de las 10, en total son 9 las solicitudes de comparecencia que ha registrado el Partido Popular. Desde la perspectiva de la oposición, ¿cuáles tienen más opciones de salir adelante? ¿En cuáles confían más? Bueno, pues quizá el ministro de Transportes, ¿no?, en otras ocasiones ha sido objeto de críticas también por parte de otras formaciones, de los socios, el propio ministro del Interior, pero bueno, desde luego lo que va a ser clave para conocer hasta qué punto los socios siguen aglutinados en torno a Pedro Sánchez o no es esa comparecencia del propio presidente del Gobierno por corrupción, que es un tema sin duda importante, que va a marcar ya el inicio de cómo están ahora mismo los equilibrios parlamentarios, tanto en un lado como en otro del tablero,
porque si efectivamente sale adelante esa comparecencia, bueno, pues Pedro Sánchez ya puede dar por descontado que la negociación presupuestaria casi está abocada al fracaso. Valorando, Maite, cómo afronta Alberto Núñez Feijóo este inicio de curso político, en clave interna, uno de los mayores desafíos que afronta es la continuidad o no de Carlos Mazón como presidente de la Generalidad Valenciana. Él sigue vinculando su continuidad, Mazón, digo, al éxito de la reconstrucción. No sé si hay una fecha límite para atajar este asunto. Bueno, fecha límite no, al menos que nos conste, pero es verdad que estamos todavía en el plazo de los 4 meses que establecen los estatutos del Partido Popular posteriores al Congreso Nacional para celebrar los congresos regionales, los congresos autonómicos. Concluiría ese plazo aproximadamente en noviembre. Por lo tanto, es cierto que también existe la posibilidad, según esos estatutos, de que la Dirección Nacional posponga y retrase esos congresos regionales, que es lo que podría ocurrir en el caso de la Comunidad Valenciana, dado que estamos en año electoral, arrancan ya las autonómicas en Castilla y León y también posteriormente las de Andalucía, y abrir este melón la verdad es que es muy complejo a nivel interno del PP. ¿El envite de Paco Camps preocupa? Bueno, no es algo que desdeñen, pero efectivamente en la Dirección Nacional evitan pronunciarse. Sí que preocupa quizá más a nivel autonómico, ¿no? En el entorno de Carlos Mazón. Más que nada porque dicen sobre todo que no es el momento ahora mismo de agitar las aguas, de marcar de alguna manera una división, sino de remar todos juntos en esa reconstrucción. Sin embargo, hay voces también dentro del propio partido, no de la Comunidad Valenciana, sino de otros territorios, que alertan de que tampoco se puede despreciar este movimiento, porque en otras ocasiones ya hemos visto, como por ejemplo con con Cascos en Asturias, sí tuvieron más relevancia al final de lo que se pensaba en un momento, y provocaron una división en la derecha en un electorado que ya está de por sí dividido con la formación de Santiago Abascal y el Partido Popular, y que por tanto solamente arrojaría datos negativos, podríamos decir, en una posible convocatoria electoral. Y por último, hablando de inquietudes, no sé si preocupa en el Partido Popular el crecimiento sostenido de Vox en las encuestas y si hay alguna estrategia para de algún modo neutralizar ese ascenso. Bueno, evidentemente es algo que tienen muy en cuenta, que sí que preocupa, sobre todo porque hay que tener en cuenta que Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Nacional del Partido Popular prometió y lo hizo como un compromiso electoral que no gobernaría con esta formación. En ese momento las encuestas arrojaban la posibilidad de que el Partido Popular gobernara en solitario, por el hecho de que solo se necesitaba la abstención de Vox, y esas eran las cuentas que hacían. Si efectivamente van cambiando de alguna manera esas encuestas y sitúan a Vox muy por encima de ese resultado, arrojan es imposible de alguna manera que el Partido Popular pudiera gobernar en solitario y cumplir ese compromiso de Alberto Núñez Feijóo, con lo cual arrancaría ya la legislatura pues con una promesa rota, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, sí es un motivo de análisis dentro de la propia formación permanentemente, tanto fijarse en su flanco izquierdo, podríamos decir, como sobre todo en su flanco derecho, la manera de atajarlo. Bueno, yo creo que la inmigración va a ser clave en este curso político. Este es uno de los asuntos en los que el PP se va a volcar, presentando propuestas de alguna manera para frenar ese ascenso de Vox, podríamos decir, y también como contraposición a lo que consideran posturas más radicales en este asunto. Bueno, pues veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Intuyo que va a ser otra temporada intensa, Maite, así que hablaremos muchas veces. Un saludo, cuídate. Muchas veces, Dani, sí. Un abrazo, gracias. Es La Mañana de Federico. Es Radio. En un minuto alcanzamos las 8:30, una hora menos en Canarias. Rápidamente, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Vamos a repasar otras noticias, empezando por la última hora de esos incendios que siguen activos. Se rebaja de 15 a 14 los incendios actualmente activos. Castilla y León sigue siendo la comunidad más afectada, con 5 fuegos de nivel 2. En Sanabria, la dificultad para controlar las llamas ha obligado a evacuar de nuevo 5 localidades. Salamanca baja a nivel 0 el incendio en Terradillos. Galicia mantiene 3 focos activos en la provincia de Orense, llevándose por delante hasta 5.000 hectáreas. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, pide hacer una reflexión profunda ante los últimos acontecimientos. Y cada administración tendrá que rendir cuentas a los ciudadanos de cómo hemos gestionado todo lo que ha acontecido. Y por otra parte, yo creo que cuando esto finalice, todas las administraciones tendremos que hacer una reflexión profunda y honesta de cómo vamos entre todos a reforzar el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil.
Más noticias sobre la cloaca socialista. Libertad Digital recoge las conversaciones plasmadas en los documentos de las reuniones de la cloaca socialista, encuentros donde los de arriba del gobierno pedían pruebas para lanzar una ofensiva contra la UCO, el cuerpo policial que investiga los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista y al gobierno. Por otro lado, el juzgado que investiga la fontanera Leire 10 acumula otra denuncia complicando su futuro procesal, mientras el presidente de Air Europa, José Hidalgo, asegura en una entrevista que no conoce a Begoña Gómez y que su hijo hablaba con quien hiciera falta para salvar a la empresa. 10 meses después de la tragedia, ayudas para los afectados por la Dana. Se abre el plazo para solicitar ayudas de 26 millones de euros destinadas al comercio y a la artesanía en las zonas afectadas por la Dana. El objetivo, según el gobierno valenciano, es recuperar la actividad comercial y devolver la normalidad a mercados, pequeños negocios y a los barrios golpeados por las inundaciones. Este lunes, el jefe de la Agencia Estatal de Meteorología, la Comunidad Valenciana, reconocía los errores del organismo a la hora de pronosticar el tiempo en el fatídico día de la riada. Escuchamos a José Ángel Núñez. Evidentemente yo no sabía que iban a caer 770 litros en Turís y evidentemente ni en mis peores sueños me imaginé que iba a haber 220 muertos. Yo eso no lo sabía, no sabía lo que iba a ocurrir. El gobierno utiliza el drama de la vivienda. Este año todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por los socialistas, han superado el precio máximo del alquiler. Según el último estudio presentado por Fotocasa, un piso de 80 metros cuesta de media unos 1.150 euros mensuales, un 14% más que hace un año. La ministra Isabel Rodríguez utilizaba la complicada situación que atraviesa la vivienda en nuestro país como arma política, con el objetivo de que el gobierno saque adelante los presupuestos. Y en relación al inicio de curso y los nuevos presupuestos, creo que este gobierno es muy necesario en los próximos años, que se precisan de unos nuevos presupuestos y que esperamos que las fuerzas políticas que nos acompañan pues estén también acompañando al gobierno en este momento. Entre otras cosas, necesitamos más presupuesto para más vivienda pública, para más vivienda asequible, para fortalecer la empresa pública, para acompañar a los ayuntamientos, en definitiva, para atender el principal problema que tienen los españoles. Se recrudece la ofensiva en Gaza. En las últimas horas 20 personas han muerto, entre ellas 5 periodistas, tras el último ataque de Israel, mientras el presidente Donald Trump ha asegurado que la guerra en Gaza terminará en un plazo de 2 o 3 semanas, aunque reconoce que es difícil decirlo tras varios años de lucha. El líder norteamericano insiste en que la guerra tiene que terminar, pero sin olvidar lo que pasó el 7 de octubre con los ataques de los terroristas de Hamás. Creo que dentro de las próximas 2 o 3 semanas tendrá un final concluyente bastante bueno. Es difícil de decir, pero estamos peleando por ello. Estoy muy contento con todo lo que he hecho y creo que el resto ha sido una de mis mejores cosas en este partido. He intentado jugar mi mejor tenis, intentando concentrarme sobre todo en el saque, así que en general creo que hoy he tenido una actuación excelente. Y en deportes, así valoraba hace tan solo unos minutos Carlos Alcaraz tras su primer partido en el Abierto de Estados Unidos. El murciano se ha impuesto en 3 sets al estadounidense Opelka, avanzando hasta segunda ronda. Su próximo partido mañana frente al Bellucci. Por otro lado, ayer finalizó la segunda jornada de la Liga con las victorias del Athletic frente al Rayo y la del Getafe ante el Sevilla, ambas por la mínima. En ciclismo continúa la Vuelta a España, donde David Gaudó ha dado la sorpresa llevándose la tercera etapa, mientras Vingegaard ha sido tercero, aumentando todavía más su liderato. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Ya están preparados Luis Valcarce y Alejandro Vara, así que enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia. Pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué pregunta quieres plantearle hoy a nuestros oyentes? Bueno, Dani, antes que nada, no sé si te has enterado del nuevo consultorio online que ha montado Yolanda Díaz para que le podamos hacer consultas laborales. Algo he visto, sí. Bueno, pues escucha. Yo solo quiero poder buscar un empleo con algo de dignidad, entonces no sé qué puedo hacer. Vale, entonces, a ver, si decides impugnar el despido porque no es legítimo, dispones de 20 días. Efectivamente, como tú muy bien dices, estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante 2 horas diarias. Es decir, tu jefe está vulnerando la ley. Bueno, como acabas de oír, Yolanda Díaz se ha convertido en asesora jurídica gratuita en redes sociales, dictando sentencias express y acusando a los jefes de vulnerar la ley en vídeos de apenas 1 minuto. Le puedes plantear la duda que tú quieras, siempre y cuando, claro está, de que cumplas y pases el filtro correspondiente, que sea acorde con la respuesta y el mensaje que ella quiera lanzar
en el momento que sea. Por esto mismo, queremos preguntar hoy a los oyentes si creen que esto es una mera manera de acercar la política al ciudadano o si estamos ante un nuevo acto de propaganda para revitalizar una imagen política, la suya, muy, muy, muy deteriorada hoy en día. Ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañanadefjl, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 Claro, 60. no pensemos que esto nace de manera improvisada, que ella coge el teléfono móvil y que va respondiendo todos los WhatsApps que llegan. Entiendo que se elige muy bien qué preguntas responde. Evidentemente su equipo jurídico quien le asesora a la hora de responder a esas cuestiones y ella simplemente da la cara. Reconozco que a mí lo que más me gusta es cómo ella sobreactúa cuando escucha esos mensajes que ha escuchado ya a lo mejor en 10 ocasiones, pero que, en fin, ella finge sorpresa como si lo estuviera escuchando por primera vez. Pero bueno, ahí está la pregunta. Oye, igual, en fin, muchos sostienen que efectivamente es una manera de acercar la política a los ciudadanos, ahora precisamente que la distancia cada vez parece mayor, ¿no?, entre representantes y representados. Sobre las 10 menos cuarto aproximadamente te escuchamos. Es la mañana. Es radio.